Mis amados hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo rica y abundantemente. Créame que para mí es un privilegio, un verdadero honor estar aquí delante de ustedes, poder ministrar la palabra del Señor en este hermoso día. Quiero agradecer de manera particular al Padre Celestial por este privilegio y agradecer a mis pastores que me permiten compartir esta palabra con ustedes. Mientras el Ministerio de Adoración adoraba de manera exquisita al Señor, mi corazón se llenaba de tanta emoción que simplemente pasaba lo que decía Laura en esa canción. Nada más que escucharte hablar, Señor. Y ahí es que uno recibe la administración del Espíritu de Dios y allí es que uno se llena del Señor. Vamos a iniciar en este hermoso domingo una serie titulada Un cristiano es, a la luz de este maravilloso sermón de la montaña. El sermón del monte, como le conocemos. Y uno se siente como que quiere cantar también, amado pastor, como con este micrófono. Le agradezco también, ¿verdad?, que hasta ello me permita usar. Vamos a orar, mis amados hermanos, y a todas las personas que se están sintonizando, que Dios habla su vida, incline su rostro y vamos a orar al Señor. Padre, te exaltamos y te glorificamos. Gracias por este maravilloso privilegio de exponernos a tu santa palabra. Habla, Señor, a tu pueblo y da palabra, Señor, a tu siervo en esta mañana para que podamos, Señor, transmitir tus verdades y tu bendita palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y también uno se siente más comprometido con al ver tantas caras hermosas, que a pesar de que ustedes tienen esas mascarillas, esas cosas, ya la iglesia del Señor es demasiado hermosa, la iglesia del Señor es demasiado linda. Vamos a darle un aplauso al Señor. Esa es la bendición del Señor, o eso es lo que provoca la bendición del Señor. Amén. Vamos a Mateo capítulo 5. Los versículos del 1 al 12. Y vamos a ver, hermanos, cómo el Señor me ayuda a ver si de aquí a las 3 de la tarde podemos terminar este maravilloso tiempo. Y el pueblo dice amén. Como mi esposa me dice que yo hablo mucho, aunque eso yo lo pongo en duda. Porque imagínense, en mi casa son 3 mujeres. Y dicen los científicos que las mujeres hablan más o menos como 20,000 o 27,000 palabras al día. Entonces calcule, vamos a poner un promedio de 20,000 y hay 3, más o menos cuántas son. Así que yo no creo que yo hablo tanto. Mateo capítulo 5, versículos del 1 al 12. Dice la palabra del Señor: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. En esta maravillosa oportunidad estaremos hablando acerca de un cristiano es. Si ve el título del mensaje, hay unos puntos suspensivos. Pues yo muy bien pudiera perfectamente leer estos versículos que acabo de leer ahora y dejar hasta aquí esta exposición, porque creo que el texto se explica a sí mismo. Creo que el texto es bastante claro
Y creo que de manera particular el texto habla claramente lo que es y lo que tiene que ser un cristiano. Pero en esta mañana vamos a considerar algunos puntos importantes de este maravilloso capítulo. Lo primero es la introducción. Veremos que eres bienaventurado. Como punto número 2, somos ciudadanos de un reino celestial, no terrenal. Y como punto número 3, ¿cuál es el verdadero carácter del cristiano a la luz de estos versículos que acabamos de leer? Pero esta exposición también tiene un propósito. Y leyendo y meditando e investigando en el texto, yo creo que no hay un mejor propósito que este en esta mañana. Que salga de este lugar, que usted salga de este lugar con la conciencia clara de que usted es un bienaventurado y de que la verdadera felicidad única y exclusivamente está en el Evangelio de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Pero yo quisiera iniciar tocando un punto muy importante. Cuando leemos este capítulo, vemos de manera reiterada que Jesús usa una palabra que la repite aproximadamente 9 veces en este capítulo. El Señor nos llama bienaventurados. ¿Cómo nos llama el Señor? Bienaventurados. Y la palabra bienaventurado simplemente significa afortunado, una persona que es feliz, una persona que goza de plena felicidad. Dice una definición también. Y otra definición dice alguien que es digno de felicidad. Por donde quiera que usted lee el texto, por donde quiera que usted lo toma de arriba abajo, de abajo arriba, la expresión más común es bienaventurado. Así que el Señor inicia este maravilloso capítulo, su primer discurso. Era el primer discurso del Señor. Dice la Biblia que viendo a la multitud. ¿Pero a cuál multitud? Bueno, el Señor acababa de sanar enfermos, de echar fuera demonios. Dice la Biblia que Él predicó y que predicaba diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y unos versículos más adelante dice también que el Señor recorría todas las sinagogas de ellos predicando el evangelio del reino. Así que en el contexto inmediato de este capítulo encontramos que el Señor estaba predicando a la multitud. El Señor no se encontraba sentado, el Señor no se encontraba de vago, el Señor se encontraba predicando y haciendo o cumpliendo la misión de su Padre. Pero por donde quiera que usted lee el capítulo 5, la palabra más común es bienaventurado, así que no podemos pasar por alto esta maravillosa palabra. Y Jesús sabía lo que estaba diciendo, porque cuando usted lee o comienza a leer el libro de los Salmos, la primera palabra que dice David es bienaventurado. Bienaventurado, dice el texto, el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Y David dice en el Salmo 32, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada, cubierto su pecado, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Pero es el mismo David que dice también en el Salmo 84, y es uno de mis versículos favoritos o preferidos, como usted quiera llamarle: bienaventurados los que habitan ¿dónde? En tu casa. Y allí hay una promesa, dice que para esos que habitan en la casa del Señor, esos perpetuamente, para siempre te alabarán. Y dice: bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están sus caminos. William Hendricek, en su comentario bíblico acerca de este maravilloso pasaje, dice lo siguiente, y me permito citar: los dichos de Mateo 5, del 1 al 12, deben haber resonado desde la montaña con tremenda fuerza emocional. Lo que el orador está haciendo es nada menos que esto. Está afirmando que aunque todos consideren que sus seguidores son los más infelices y desafortunados, y aunque ellos mismos en algún modo estén siempre llenos de optimismo acerca de su propia condición, dice: antes los ojos del cielo y por las normas del reino son verdaderamente felices
y enfatiza, sí, felices, en el sentido más elevado de la palabra. Por eso, superlativamente bienaventurados. Esto no solamente es verdad debido a las bendiciones preparadas para ellos en el futuro, también está implicando, dice William Hendricks en su comentario, lo que dice el versículo 12. Vuestra recompensa en los cielos será como grande. Y dice aquí, el favor de los cielos ya está sobre ellos. Ya en este momento la luz de la gloria futura está comenzando a rodearlos. Ya ahora, no importa cuán despreciados sean, esto es verdad, porque el Espíritu de la gloria y de Dios reposa sobre ellos. Y como dice Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 14, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. ¿Escuchó esto, hermano? Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que por donde quiera, hermano, que usted tome el texto, la palabra que sale a relucir es que yo soy ¿qué? Un bienaventurado. Y dice que si usted es bienaventurado, usted es una persona que es bendecido. Y si dice que usted es una persona que es bendecido, dice que usted es una persona feliz. ¿Qué es lo que yo soy? Una persona verdaderamente feliz. Usted puede ser Félix, como mi hermano Pedro Félix, pero hasta Pedro Félix es feliz para la gloria del Señor. Porque él ha encontrado el verdadero evangelio, el evangelio de la gracia, el evangelio de Jesucristo. Y me gustaría detenerme un momentito en esta palabra felicidad, porque hoy en día esa es la palabra más común que encontramos por todos los lados. Encontramos la palabra felicidad, los coaching, encontramos los motivadores hablándote de felicidad. La felicidad es esto, la felicidad es aquello. La felicidad la puedes encontrar cuando tengas esto, cuando tenga lo otro. Sin embargo, la palabra de Dios establece claramente quiénes son los que gozan de verdadera felicidad. Lo primero es que aquellos que son llamados dichosos pertenecen a un reino. Son ciudadanos de un reino. Y ese reino no es gobernado por cualquier persona. Ese reino es gobernado ¿por quién? Por el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Pero ellos, esos ciudadanos de ese reino, por la gracia y la misericordia del Señor, por el puro afecto de su gracia, han sido hechos herederos de ese reino. Y lo segundo es que estos afortunados, como nos llama la palabra del Señor, deben manifestar una conducta. ¿Cuál es la conducta que debe de manifestar? Bueno, lo veremos más adelante, pero debe manifestar una conducta, y esto es lo que realmente los identifica a ellos como bienaventurados, como felices, como dichosos. Así que aunque hoy en día escuchamos mucho esta palabra muy motivacional, felicidad, felicidad, y todo el mundo va detrás de una felicidad, te tengo una palabra de parte del Señor en este día. La verdadera felicidad es Cristo. Y si ya tú encontraste a Jesucristo, eres un bienaventurado, eres una bienaventurada para la gloria y la honra del Señor. Note usted, hermano, de que de alguna manera las bendiciones o las bienaventuranzas, cuando leemos el pasaje, y escúcheme que me estoy extendiendo un poco, pero que al leer el pasaje y encontrar esta palabra, esto le mueve a uno a poder hablar un poco más de las bienaventuranzas o de ser bienaventurado. Estas bienaventuranzas no se encuentran en tiempo futuro, sino que se encuentran en tiempo presente. Dice el texto, bienaventurados son, no dice bienaventurados serán. Spurgeon llegó a decir lo siguiente acerca de este texto. Dice, no hay un solo paso en toda la experiencia divina del creyente, no hay un eslabón en la maravillosa cadena de la gracia en la que haya ausencia de una sonrisa divina. Dice aquí, o una falta de felicidad real. En el primer momento de la vida cristiana sobre la tierra, es bienaventurado. Pero el último momento del cristiano en la tierra también es bienaventurado. Así que, hermano, por donde quiera que usted lo vea, su apellido es bienaventurado para la gloria y la honra del Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios?
Bendito sea el nombre del Señor. Así que, hermanos, cuando encontramos esto, no hay una razón por la que un cristiano viva en depresión. Yo he escuchado en varias oportunidades al pastor Bayonet decir desde esta plataforma que un cristiano como norma no está llamado a quedarse en una depresión. Yo me voy un poco más lejos, aunque de alguna manera u otra uno puede entristecerse y pasar por una situación difícil en un momento determinado. Difícilmente un cristiano de corazón y que ha entendido estos versículos de Mateo 5 llega a deprimirse. ¿Por qué? Porque el cristiano, cuando ha entendido que es un bienaventurado, esa bienaventuranza, esa felicidad que él tiene en Cristo es más fuerte que cualquier depresión o que cualquier tristeza que pueda ocurrir en su vida. Amados hermanos, estamos ante un discurso que cuando lo leemos, cuando lo estudiamos, no va a sonar muy agradable a los ojos o a los oídos, de aquellas personas que no pertenecen a dicho reino. ¿Por qué? Porque en el texto, cuando usted lo lee, la primera expresión de Jesús, aparte de llamarnos bienaventurados, en el versículo 3, dice bienaventurados los pobres. Entonces, yo no sé si hay gente que al escuchar bienaventurados los pobres quieran pertenecer a ese reino. ¿Por qué? Porque esto de alguna manera u otra es inentendible, es inexplicable. Jesús llama bienaventurado a pobres y a esos pobres le dicen que van a tener un reino. Pero al final del texto, si usted lo lee con cuidado, también se va a encontrar que el Señor entonces nos dice que debemos de gozarnos y alegrarnos cuando somos ¿qué? Perseguidos, cuando somos vituperados. Así que de alguna manera u otra hay personas que eso no le va a cuadrar. De hecho, puede ser que a usted que esté sentado allí no le cuadra. Y de hecho, créame algo, a mí tampoco me cuadraba en un principio. ¿Por qué? Porque yo no entendía cómo el Señor puede decir, gozaos y alegraos cuando ustedes estén siendo perseguidos, cuando ustedes estén siendo vituperados. ¿Por qué? Porque lo lógico es que cuando uno está recibiendo persecución, uno sienta dolor, uno sienta amargura, pero el Señor en ningún momento da esa señal. El cristiano, aunque esté siendo perseguido por la verdad de Jesucristo, debe de gozarse y debe de alegrarse en todo tiempo. Es importante resaltar, mis amados hermanos, que cuando Jesús habla en estos capítulos, no está hablándole, o en estos versículos, no está hablando a grupos diferentes de personas. No le está hablando a los que son pobres en espíritu, eso pertenecen a un grupo. A los que lloran, eso pertenecen a otro grupo. A los que tienen hambre y sed de justicia, eso pertenecen a otro grupo. No, le está hablando a ¿qué? A un solo grupo. A un solo grupo de ciudadanos que pertenecen a un reino, pero no a un reino terrenal, sino a un reino celestial. Y a ese punto quiero pasar en este momento. Ciudadanos de un reino celestial, no terrenal. Con respecto a este punto, realmente no es necesario abundar tanto, porque ya escuchamos que en el contexto inmediato de este maravilloso capítulo, Jesús comienza anunciando que el reino de los cielos se ha acercado. Pero es tanta la importancia, mis amados hermanos, que los discípulos del Señor le dieron a este concepto del reino de Dios o del reino de los cielos, como también lo veremos, es tan grande que cuando ya Jesús estaba listo para subir al Padre, la primera pregunta de los discípulos en Hechos capítulo 1 versículo 6 es: ¿restaurarás el reino a Israel? Esa es la primera pregunta que ellos le hacen: ¿restaurarás el reino a Israel? ¿Y qué podemos decir acerca de esta palabra? ¿Qué podemos decir acerca del concepto reino? Bueno, es muy simple. El reino está sujeto a un rey. Y en el caso del reino de Dios, incluye absolutamente todo lo creado. ¿Dónde podemos encontrar esto, mis amados hermanos? En Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11, versículo 36, que dice: de Él y por Él y para Él son todas las cosas. ¿De quién son? De Él. ¿Y para quién más? Y para Él. Para Él son todas las cosas. Y termina diciendo el versículo: a Él sea la gloria por los siglos de los siglos.
Por supuesto, mis amados hermanos, que también esto incluye, o no solo incluye el mundo de los hombres, sino que abarca también todas las huestes espirituales. El Salmo 145, versículo 13 dice: tu reino es reino de todos los siglos y tu señorío en todas las generaciones. Y el Salmo 103, versículo 19 y 22 dice: Jehová estableció, ¿dónde? En los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Dijo Jesús. El centro de esta maravillosa proclamación es el anuncio de la proximidad del reino de Dios. Así que cuando encontramos que Jesús dice: el reino de los cielos se ha acercado, entonces no podemos sacar a Jesús de ese reino. No sé si me doy a entender. No podemos sacar a Jesús de ese reino, porque es el mismo Jesús, o es el mismo Dios que se hace rey, viene a morar entre los hombres, y ese mismo Jesús entonces es el que se ha acercado hacia nosotros. Entonces, en esta nueva proximidad del reino reside la presencia misma de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dan gloria al Señor por eso? Así que, mis amados hermanos, por eso Jesús puede decir con tanta propiedad: el reino de los cielos se ha cumplido, o el reino de los cielos se ha acercado. Pero pasemos a nuestro punto número 2. Veamos el carácter de los ciudadanos de este maravilloso reino de los cielos. Y quiero que usted lea el versículo 3 nuevamente. Sé que lo ha leído, pero quiero que lo lea nuevamente. Dice el versículo 3: bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Y qué dice más? ¿Por qué? Porque de ellos es el reino ¿de qué? De los cielos. Decir en este tiempo que un pobre en espíritu es bienaventurado es una contradicción. ¿Por qué digo que decir en este tiempo es una contradicción, que los pobres en espíritu son bienaventurados? Porque el mundo hoy en día le llama afortunado o bienaventurado al que tiene muchas riquezas, al que posee muchos bienes, al que posee muchas mansiones, etcétera, etcétera. Sin embargo, cuando usted lee el mismo texto en Lucas, en el capítulo 6, Lucas solamente dice bienaventurados los pobres, pero Mateo lo pone bien claro. Mateo dice bienaventurados los pobres, pero ¿pobres de qué? Pobres en espíritu. Sin embargo, le quiero decir algo con toda honestidad en esta hermosa mañana. Un cristiano, un verdadero discípulo de Cristo, como norma, aunque posea todos los bienes materiales del mundo, no vive atado a esos bienes materiales. Usted puede tener casa, usted puede tener buenos vehículos, usted puede tener buenos empleos, buenos trabajos. De hecho, la palabra del Señor nos manda, ¿verdad?, a dar buen testimonio para con los de afuera, nos manda a ser productivos, nos manda a trabajar, pero el cristiano, el verdadero discípulo de Cristo, como norma, no está apegado a esas cosas, porque él sabe que él es parte de un reino que es pasajero. Él sabe que es parte de un reino que es pasajero. Este reino es pasajero, pero el reino de los cielos es para siempre, es eterno. Y como él es parte de ese reino, él ha entendido que simplemente él es peregrino y extranjero en este reino. Así que como norma, aunque él está llamado a ser alguien que bendice a los demás, esa persona no está pegada a las cosas. Yo diría que, como decía el pastor Bayoné hace unos domingos, nada le ata, absolutamente nada le ata, mis amados hermanos. A esa persona no. A ese que ha entendido que es un ciudadano del reino de los cielos, lo único que le ata es estar ligado a Jesucristo, estar ligado a su Rey, estar ligado a su amo y a su Señor, que es Jesucristo, el Hijo de Dios. Y cuando usted vive con esa conciencia, créame que va a ser el hombre y la mujer más feliz del mundo. El hombre y la mujer más feliz del mundo. Porque a veces nosotros queremos ir detrás de tantas cosas y nos olvidamos de que el dueño de todas las cosas es nuestro Señor y suficiente Salvador. Por eso Pablo dijo, con abrigo y sustento tengamos contentamiento. Pablo no está llamando al cristiano a ser conformista. Pablo le está diciendo, tu verdadera felicidad
no está en las cosas materiales. Tu verdadera felicidad está en Cristo Jesús. Solamente alguien que ha reconocido su verdadera miseria o carencia, solo un verdadero pecador que ha sido salvado es capaz de reconocer o de conocer su pobreza espiritual. Solamente cuando el Espíritu de Dios puede revelarnos esta condición, hermano, podemos nosotros reconocer que somos pobres en espíritu. Y creo que esto fue lo que el apóstol Pablo le quiso decir a los corintios en 2 de Corintios capítulo 6, versículo 10, cuando dice: como entristecidos, mas siempre gozosos. Algunas veces gozosos, dice el texto. Algunas veces gozosos, ¿estamos aquí? Siempre gozosos, mas enriqueciendo a muchos, pero dice, como no teniendo nada, más poseyéndolo todo. Un cristiano que es pobre en espíritu es siempre humilde, no se exalta a sí mismo, no es orgulloso y está consciente de que todo lo que pasa a su alrededor es parte de la voluntad de Dios, pero también se goza de que se le permita compartir los sufrimientos de Cristo. Para este ciudadano del reino se vuelve natural. Escuche esto, se vuelve natural servir o seguir el camino de su amo y su Señor. Él reconoce su miseria espiritual, pero él está listo, presto, para que en cualquier momento su Dios le exalte. Porque él está abajo, él está siendo humilde. Su naturaleza, su carácter es pobre en espíritu para que el Señor le llene con su poder y con su gloria. Nuestro segundo punto en esta preciosa mañana es: un cristiano es alguien que anhela el consuelo de su Padre. Y cuando estaba preparando el mensaje me debatía en este punto. Dije, bueno, pongo: un cristiano es alguien que llora, o un cristiano es alguien que anhela el consuelo de su Padre. Bueno, esta es la segunda característica que encontramos en este texto. En el versículo 4 dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Nosotros podemos llorar por diferentes razones. Lloramos por alguna enfermedad, lloramos por algún dolor, lloramos porque tenemos algún luto o porque hemos pasado por alguna pérdida material o de alguien, un ser querido que amamos, que hemos perdido. Recuerdo hace unos meses atrás que tuve una situación con este brazo y wow, mis hermanos, yo lloré ese día, que todavía me recuerdo y a veces lloro. Bueno, pero recuerdo que el pastor Bayonet alcanzó a llegar a la sala de emergencia y vio el grito desesperado que yo tenía. Y créame que yo no quería llorar. Y cuando yo vi al pastor Bayonet quería llorar menos. ¡Ey! Tiene que ser un poquito fuerte. Pero no, hermano, yo tenía un dolor y yo tenía que llorar. Y además, si lloraba, también los médicos me atendían un poco más rápido, porque el dolor era intenso. El brazo se me había desencajado y yo me sentía con un dolor terrible, un dolor intenso. Pero no es a este tipo de lloro que el texto se refiere. No es a este llorar que la palabra de Dios se refiere. Creo que lo que quiere enfatizar el texto es algo distinto. Es el lloro de reconocer nuestra bancarrota espiritual. Creo que esto fue lo que vivió el apóstol Pedro. Cuando dice la Biblia que lloró, ¿cómo? Amargamente. Cuando Pedro se encontró arrepentido, encontró que había ofendido al Señor, encontró que le había fallado a su Dios, dice la palabra que él lloró como amargamente, porque él estaba ¿qué? Verdaderamente arrepentido. Y creo que en ese mismo momento Pedro recibió la consolación de parte de Jesucristo. Pero fue lo contrario a lo que pasó con Judas. ¿Por qué? Porque dice la Biblia en Mateo que Judas se arrepintió, fue y llevó el dinero, pero ¿qué dice la Biblia? Se ahorcó. Así que Judas no lloró amargamente. Judas no se arrepintió. Pedro sí lo hizo, porque Pedro entendió que si él lloraba verdaderamente arrepentido por lo que él había ofendido al Señor, él iba a recibir la verdadera consolación. Al mismo tiempo, creo que este llorar del apóstol Pedro fue fruto de un verdadero arrepentimiento. Pero el creyente, el cristiano,
El que ha de manifestar este carácter no solamente llora cuando está compungido, cuando está arrepentido verdaderamente delante del Señor, sino que también el creyente llora cuando ve las obras de los impíos que acusan a un Dios que es justo. No sé si me voy a entender en este punto. Cuando el creyente verdadero ve al impío atacar a un Dios que es justo, su corazón se desgarra delante de la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque él sabe que Dios es justo y que Dios está llamado no a ser condenado, no a ser, a ser el culpable de lo que está pasando. Estoy hablando para el creyente, estoy hablando para el verdadero cristiano. Está llamado a que estamos llamados a vindicar, y entonces uno que conoce un poco de la naturaleza del Señor, uno al ver las obras de los impíos que acusan a un Dios tan justo, uno como que no puede como quedarse tranquilo, mis amados hermanos. Uno tiene que ir delante de la presencia del Señor y desgarrarse delante de Él. Y dice la palabra del Señor que la bienaventuranza que va a acompañar a este lloro es que vamos a recibir consuelo. La tristeza que es según Dios, creo que en una ocasión escuché al pastor Bayonet decir estas palabras: la tristeza que es según Dios vuelve el alma a Él. Y por su parte, Dios se encarga de concedernos el consuelo que necesito. Pero yo quiero darle una exhortación a alguien, si me está viendo en esta hermosa mañana, o si estás aquí y estás pasando por algún dolor, si estás pasando por alguna necesidad, si estás pasando por algún quebranto en tu corazón, Jesús está aquí para consolarte en este hermoso día. Si tú estás allí en tu casa, si estás en tu oficina, donde quiera que me estés sintonizando y estás atravesando por algún dolor, Dios está aquí para darte consuelo en este hermoso día. Él te dice que Él está dispuesto a cambiar el luto por el gozo y a cambiar tu lamentación por alegría. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Bendito sea el nombre del Señor. Como punto número 3, mis amados hermanos, y ya casi finalizando, aunque no le crean mucho a los que, ¿verdad?, estamos predicando y decimos que estamos finalizando, pero créame, que por amor lo voy a hacer. Dice, un cristiano es manso. Pero un cristiano es manso, no solamente porque lo dice el texto propiamente, sino porque Jesús dijo lo siguiente: aprended de mí, que soy ¿qué? Manso y humilde de corazón. El ciudadano de este reino de los cielos tiene que ser manso. En breves palabras, la mansedumbre es mostrar un carácter sumiso ante la provocación, es tener la disposición a sufrir y no causar daño, porque al final de todo la persona mansa deja todo en las manos de aquel que le ama y le cuida. La pregunta sería, y por qué no hasta sería la pregunta seria, aquí sería, y la pregunta seria: ¿soy yo manso? ¿Soy yo una persona mansa? El salmista David dice en el Salmo 37, los mansos heredarán la tierra. Y es exactamente lo que dijo Jesús: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Solo alguien que es manso es capaz de admitir su pobreza espiritual delante de su Padre, sabiendo que la herencia más grande que tiene es esta, mis amados hermanos: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Las siguientes características de estos ciudadanos de este maravilloso reino de Dios están íntimamente ligadas. Así que no pienso abundarla mucho por razones de tiempo, pero luego de que alguien es saciado por tener hambre y sed de justicia y evidenciar una pobreza espiritual que le hace dependiente por completo de su Señor, entonces, como resultado de haber alcanzado o de haber sido alcanzado por la misericordia del Señor, entonces muestra otra área de ese carácter
de ese cristiano. El cristiano es alguien que es misericordioso, porque dice la Biblia bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Creo que es lo que Pablo también dice en Efesios capítulo 4, versículo 31 al 32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos con otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y primera de Pedro capítulo 3 versículo 8 dice: sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamado para que heredaseis bendición. Así que luego que usted ha entendido que ha sido alcanzado por esa maravillosa misericordia del Señor, porque ninguno de nosotros merecíamos ni merecemos la misericordia del Señor, pero Él, por el puro afecto de su gracia, la ha manifestado para con cada uno de nosotros. Y yo creo que si hay un texto que claramente nos enseña lo que es la misericordia, es Lucas capítulo 15. ¿Recuerda usted la parábola que allí se encuentra? Del hijo descarriado, el hijo pródigo. Dice el texto que aún estando de lejos aquel hijo, dice la palabra de Dios, que le vio su padre y que al verle fue movido ¿a qué? A misericordia. Así que asimismo, como ese padre fue movido a misericordia por ese hijo cuando le vio, aún estando de lejos, el cristiano está llamado a mostrar misericordia con los demás. No importa si el otro la merece o no. Recuérdate que tú y yo no la merecíamos. Y el Señor la mostró con cada uno de nosotros. Así que así mismo, como el Señor la mostró con cada uno de nosotros, estamos llamados a mostrarla con los demás. El texto es muy claro: bienaventurados. Una vez más, ¿qué es lo que es un bienaventurado? Alguien que es afortunado, feliz, verdaderamente feliz. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y finalmente, mis amados hermanos, un cristiano es alguien que está dispuesto a padecer persecución por causa de la verdad. Sí, alguien que está dispuesto a padecer persecución por causa de la verdad. Y usted dirá: ¿y usted ha padecido persecución por causa de la verdad? Bueno, cada quien que se haga esa pregunta. Si ha padecido persecución por causa de la verdad. Cada uno tiene un testimonio que contar, ya sea de su vida con algún familiar, de su vida en la universidad, de su vida en el colegio, de su vida dentro del mismo pueblo del Señor, porque no se crea que la persecución viene solamente de los de afuera, la persecución también puede venir de los de adentro. Y creo que Iglesia Bíblica de la Gracia sabe muy bien a lo que me estoy refiriendo. La persecución también puede venir de los de adentro. Porque no es una persecución porque usted sea bonito, porque usted sea bonita, es una persecución por causa de Cristo, por causa de la verdad. Yo recuerdo con una oportunidad, y como sé que puede ser que ellos me estén viendo ahora mismo, porque a ellos siempre se les manda el mensaje y siempre se les manda la invitación para que vean. Recuerdo que en una oportunidad, cuando el Señor nos desarraigó, porque fue así que el Señor nos sacó de la Iglesia Católica, alguien de mi familia, muy cercano a mí, y eso me dolió tanto, me dijo: yo hubiese preferido que tú te hubieses ido al mundo y que no te hubieses ido de la Iglesia Católica. Así me dijo. Lo que esa persona no sabía era que mi verdadera felicidad no estaba en el mundo. Mi verdadera felicidad está aquí, en la casa del Señor, está en servir al Señor con todas mis fuerzas, con todo mi corazón. Y eso he tratado de enseñar a mi familia. Le digo a mis hijas: ustedes son privilegiadas porque ustedes nacieron en un hogar que ama al Señor. No es que yo sea bueno, no es que Giselle sea buena, no es que nosotros somos buenos, no es que somos perfectos, no, es que hemos hecho un pacto de servir a Jehová. Y lo digo aquí delante de mi iglesia. Lo digo delante de mis pastores y se lo he dicho al pastor Bayonet. Se lo he dicho.
He decidido consagrar mi vida al Señor. Y cuando alguien decide consagrar su vida al Señor, mis hermanos, no le importa si se muere ahí mismo, no importa eso, porque Él sabe que va a los brazos de su Padre Celestial. Créame que esto lo estoy diciendo con un sentido de compromiso, porque lo estoy diciendo delante de ustedes. No es lo mismo decírselo solamente a alguien. No es lo mismo decírselo a alguien. No es lo mismo, mis amados hermanos, cuando uno hace un pacto delante del Señor y cuando ese pacto uno lo ratifica. Yo quiero que ustedes hagan pacto con el Señor en esta hermosa mañana. Cuando oraba el Señor y decía ¿qué le digo a la iglesia? ¿Qué le digo al pueblo que no sepa? ¿Qué le digo a la Iglesia Bíblica de la Gracia que no haya recibido? Es una iglesia que está conceptualmente preparada, pero el Señor me dijo, dile que hagan pacto nuevamente conmigo. Un pacto de compromiso, un pacto de felicidad o un pacto de fidelidad para que alcance la verdadera felicidad. Y si te encuentras lejos del Señor, vuelve a los brazos del Señor en este hermoso día. Y si te enfriaste y dejaste de servirle al Señor, vuelve a servirle al Señor y dice, Señor, he pecado contra ti, pero estoy dispuesto a abrazar nuevamente esta verdadera felicidad que he encontrado en ti. Alguien que es verdaderamente dichoso, mi amado hermano, como dice algo que le acabo de leer hace un momentito, esa persona manifiesta constantemente la divina sonrisa y la divina felicidad que tiene en el Señor. No hablo de que esa persona no pasa problemas. No hablo de que esa persona no pasa pruebas. No hablo de que esa persona no pasa enfermedad. No hablo de una providencia aflictiva para esa persona. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que a pesar de todo eso, es verdaderamente feliz porque es un bienaventurado para la gloria del Señor. Es de eso que estoy hablando. Así que un cristiano es alguien que está dispuesto a padecer persecución por causa de la verdad. Y a este también, mi amado hermano y mi amada hermana, Jesús le llama bienaventurado. El versículo 12 dice, gozaos y alegraos. Ahí no dice, lloraos y entristecíos. Ahí dice cómo, gozaos y alegraos, pero es que como que no me cuadra el hecho de que yo me goce y me alegre cuando antes tú me has dicho que soy bienaventurado por padecer persecución. Como que no me cuadra eso. Pero eso fue lo que el Señor dijo. Yo no estoy llamado a ver si me cuadra o no. Yo estoy llamado a hacer y a creer lo que dijo el Señor. A eso está llamado un cristiano. Y dice, gozaos y alegraos, me guste o no. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande. ¿Dónde? En los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Así que si estás siendo perseguido a causa de la verdad, o si en algún momento eres perseguido por causa de la verdad, siéntete bendecido, privilegiado, dichoso, porque dice la Biblia que así persiguieron también a los profetas por causa de la verdad. ¿Cuántos dicen amén? Y ya como último punto, te voy a dar una sola aplicación en este día. Una sola aplicación y con eso termino. El mensaje de este día tiene una única aplicación. Y la aplicación es, mis amados hermanos, es que disfrutemos la vida cristiana. Disfrutar la vida cristiana, hermano, no tiene precio. Usted se está comiendo un plátano vacío y usted disfruta la vida cristiana, ese plátano vacío le va a saber como el mejor de los plátanos. Y mire que le habla a uno que le encanta el plátano maduro, por si acaso en algún momento me quiere invitar, el plátano maduro. No muy maduro ni verde, sino término medio. Ya no lo voy a seguir diciendo porque si le sigo diciendo que me gusta la lasaña y que me gusta también el pollo horneado, el pollo a la parrilla, y mi hermano Quiroga lo sabe, ¿verdad? Que en una ocasión me invitó y me hizo un pollo una pechuga a la parrilla buenísima. Pero no se trata de eso, hermano, se trata de que disfrutemos la vida cristiana. Allí realmente es que reside nuestra verdadera felicidad. No olvidemos que somos ciudadanos de un reino que es contrario a la corriente de este mundo y que el carácter de Cristo, reflejado en este texto que hemos leído en esta mañana, sea la carta, sea lo que nosotros le mostremos a los demás. Y quiero terminar con un llamado a dos
grupos, por así decirlo. A mis amados hermanos en Cristo, el llamado es, una vez más, a que hagamos resoluciones y que hagamos pacto delante del Señor. Yo sé que a veces se puede volver un poco monótono, cotidiano, el hecho de que alguien te repita repetidas veces, que hagas pacto y que hagas resoluciones delante del Señor. Pero Pablo dijo, yo no me canso de repetirle las mismas cosas. Así que no se canse de escuchar todo lo que el Señor le está diciendo nuevamente. Si te lo dijo el domingo pasado, hoy el Señor vuelve y te lo repite. Y vive a la luz de este sermón de la montaña. Y para aquellas personas que están aquí y nos visitan y aún no han entregado su vida a Cristo, ¿qué otro mensaje hay? No hay más mensaje. El único mensaje es que le abra la puerta de tu corazón al Señor. ¿Quieres la verdadera felicidad? En Cristo la tienes. Tú estás allí en tu casa, ¿no has encontrado al Señor? Bueno, hoy es el día de salvación. Hoy es el día aceptable de salvación para tu vida y para tu casa. Cree en Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y luego que creas, entonces ven a Iglesia Bíblica de la Gracia, congrégate con esta maravillosa comunidad. Aquí todos somos hermosos, todos somos hermosos. ¿Sabe por qué somos hermosos? Porque hemos sido alcanzados por la gracia y la misericordia del Señor. Así que Dios te bendiga en este hermoso día. Y vamos a orar. Amante Padre, te exaltamos y te glorificamos. Qué privilegio poder predicar tu palabra en esta hermosa mañana. Siento, Señor, que nuestras fuerzas, o en mi caso particular, mis fuerzas han sido renovadas. Sí, Señor, porque en ti podemos encontrar verdadera felicidad, verdadero gozo. Tú nos llamas dichosos, tú nos llamas felices, tú nos llamas bienaventurados. Qué mayor felicidad que haberte encontrado a ti, Señor. Qué mayor gozo que haber sido encontrado por ti. No es que nosotros te encontramos, es que tú nos encontraste a nosotros. Era que nosotros estábamos perdidos y tú saliste a buscarnos como aquella oveja que se perdió y decidiste dejar 99 para ir a buscar a esa sola oveja que se había perdido. Estábamos extraviados y tú, Señor, saliste a buscarnos. Gracias, amante Padre. ¿Qué más podemos hacer sino entregar nuestra vida por completa en gratitud a ti, en devoción a ti, en agradecimiento a ti? Blinda a nuestras familias, cubre a este maravilloso pueblo. Permítenos, Señor, que si somos perseguidos a causa de tu verdad, el gozo y la alegría de tu Santo Espíritu esté con nosotros siempre. Que nunca se aparten de nosotros este gozo y esta felicidad de ser perseguidos por causa de la verdad. Y que nuestras bocas nunca se cierren de predicar esta maravillosa palabra. Y que podamos, Señor, proclamar a viva voz que somos bienaventurados, que somos felices. Y permítenos, Señor, manifestar este carácter a todos los demás. En tus manos estamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga, amada iglesia.